Usted como padre de familia o usted como madre de familia, ¿sabe cuáles son las ventajas o quizá las desventajas de que los abuelos intervengan en la educación de los nietos? ¿Sabe usted delimitar las funciones de los abuelos, ya sean estos paternos o maternos, en su hogar? ¿Cree usted que es importante que los abuelos intervengan en la educación de los hijos, en este caso de los nietos? ¿O siente usted molestia cuando ellos intervienen? ¿Qué es lo correcto o qué es lo incorrecto? ¿Cómo hacer para llevar una relación amigable, una relación afable entre los suegros, entre sus propios padres y entre sus propios hijos en relación a la educación de estos mismos? En esta ocasión, Escuela para Padres analiza el tema de la influencia de los abuelos en la educación de los nietos, para lo cual en el estudio se encuentran ya especialistas muy importantes con quienes hablaremos sobre este tema y a quienes, si ustedes lo desean, podrán preguntarle algunas dudas o pedirle alguna orientación respecto a algún problema que usted esté pasando en su casa. Queremos agradecer infinitamente la presencia de los siguientes especialistas: de la doctora Alicia Brenner, psicóloga, jefe del Departamento de Psicología del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Bienvenida. Buenos días. De la profesora Berta de Parres de Telles Girón, que es abuelita y además viene de la Asociación Civil Emancipación Magisterial. Bienvenida a Escuela para Padres. Muy amable, gracias. Del doctor Eduardo Riquelme García, psiquiatra infantil y terapeuta familiar, subdirector del Instituto Nacional de Salud Mental del DIF. Gracias, Bienvenido. La señora Rosa Pérez de Rojo, ella es una abuelita, bienvenida. La doctora Carmen Gamiatea, psicoterapeuta psicoanalítica, especialidad en psicoterapia de ancianos. Bienvenida también. Gracias. Y el doctor Guillermo Alfaro, quien es pediatra. Pues bienvenidos todos ustedes para que platiquemos sobre este tema. A lo largo de Escuela para Padres iremos analizando cada una de las interrogantes que nos hicimos al principio y seguramente muchas más que surgirán y que usted cotidianamente se hace en casa, sobre todo cuando se da cuenta de que sus hijos llevan una relación muy estrecha con sus abuelos. Escuela para Padres es un espacio que se ha creado precisamente para analizar temáticas que involucran a la familia y sobre todo que repercuten en los hijos y en este caso en los hijos menores de edad. Quisiéramos que usted se sienta parte integrante de los especialistas que hoy están con nosotros y si quiere participar usted no va a alzar la mano, simplemente llámenos al 341-2583, al 396-8177, extensión 105 y 123. Para el interior del país, por favor, marquen el 915. Queremos también recordarles que estos números telefónicos usted los debe tener anotado en un lugar especial de su agenda para que todos los martes a partir de las 9:30 de la mañana usted se ponga en contacto con nosotros para opinar, para criticar, ¿por qué no?, para sugerir temas que crean ustedes que son convenientes, que pueden pasar aquí en Escuela para Padres y llámenos, simplemente llámenos, están apareciendo los teléfonos en su pantalla. 341-2583, el 396-8177 con la extensión 105 y 123. Para el interior del país, repito, es el 915. Queremos invitarle también a usted, si quiere participar con nosotros aquí en el estudio, le voy a dar un número telefónico para que de lunes a viernes usted se comunique con nosotros. Este número telefónico funciona de 9 de la mañana a 5 de la tarde y es el 396-8177 con la extensión 123, esto de lunes a viernes. Y bien, pues vamos a iniciar ya la plática con los especialistas sobre el tema tan importante de la influencia de los abuelos en la educación de los nietos. Por favor, yo le pido que si están por ahí los abuelitos, ya los llamen, que se sienten a ver el programa para que puedan determinar su conducta en el hogar, sobre todo si viven con los papás o con la nuera, etcétera. Bien, yo quiero empezar preguntándoles a los especialistas qué tanto hay de cierto en una frase que se usa generalmente, que dice que los abuelos están para consentir, siempre están para consentir. ¿Qué tanto hay de cierto en esto o qué tanto hay de falsedad? Dejo la pregunta para ustedes, quien quiera contestar. La doctora. Bien, adelante. Bueno, yo creo que la función de los abuelos realmente es una función muy importante, juegan un papel muy importante en la estructura familiar. Creo que
la frase que usted menciona de que los abuelos están para consentir, bueno, en cierta forma es cierta, pero hasta un grado, ¿sí? O sea, creo que los padres son los encargados de educar a los hijos, o sea, y los abuelos, si es el caso, porque muchas veces se da el caso que los padres tienen que trabajar y el que se hace cargo de la casa, vamos a decir, es la abuela materna o paterna. Creo que ahí es el momento en que la abuela quizás intervenga, no solamente para consentir, sino también para educar. Pero lo que es importante es que haya siempre un acuerdo entre los padres y los abuelos de cómo se va a educar a ese niño, porque de otra forma entrarían muchos problemas. Vamos a decir, si la abuela es la que tiene mayor jerarquía en la casa y la que lleva el mando en la casa, y viene la madre y se coloca como una hija más, porque la abuela es la que domina toda la situación, creo que ahí entra un conflicto muy importante. Entonces, sí creo que los abuelos pueden consentir, pero también deben de respetar las decisiones y las reglas de los propios padres. Muy bien, doctor Riquelme, ¿cuál es su punto de vista? Sí, bueno, mire, yo partiría de otro aspecto. Es importante consentir a los niños hasta cierto punto y con límites, como decía la doctora Brenner. Entonces, la pregunta que al principio parece como si el hecho de consentir a los niños fuera una función secundaria o sin importancia, en realidad tiene características bien especiales. Es importante, los abuelos con la experiencia de haber educado ya hijos anteriormente y además de tratar también hijos adolescentes y adultos, tienen un conocimiento muy amplio a este respecto. Pero reducir la función de los abuelos y toda esta experiencia a consentir nada más, pues sería demasiado reduccionista, valga la redundancia, ¿no? Entonces, sí es importante, pero hay que saber cómo consentir a los nietos o a los hijos, sobre todo si estamos hablando de una situación donde haya un contacto frecuente o un contacto estrecho entre nietos y abuelos e hijos como padres, ¿no? Entonces, sí es importante el consentimiento, pero no es la única función de los abuelos. Tienen mucha experiencia que tienen que compartir con los padres y con los nietos. Pero estoy de acuerdo con la doctora, no es lo único y hay que tener los límites y las características, los acuerdos entre padres y abuelos para ese consentimiento. Los padres también están para consentir, sería el otro planteamiento, y no es la única función tampoco, pero también tienen que saber consentir los padres, ¿no? Claro. En esta ocasión, pues tenemos la presencia de dos abuelitas. ¿Cuál es el punto de vista de la señora Rojas? Rojo, perdón. Me parece que hicieron la pregunta como si consentir fuera malo. Estoy totalmente de acuerdo con los doctores, porque consentir es una función muy específica de las abuelas y muy grata. Yo consiento a mis nietos con todo mi amor, y creo que si pongo juicio y amor en el consentimiento no voy a cometer un acto indebido. Los consiento en el sentido de que les brindo un poco más de amor que las madres tan ocupadas en sus labores caseras y en su trabajo. Los consiento en el sentido de que tengo más tiempo y creo que más experiencia para jugar con ellos. Las consiento, sobre todo a las dos nietas que conviven más conmigo, en el sentido de que comprendo sus aptitudes artísticas, porque las dos quieren ser cantantes, como suele suceder en la época en que están mis nietas de 6 y 9 años. Entonces las disfrazo, les pongo pelucas, las dejo que se pintarrajen y brincamos incluso en mi cama, ellas dos y yo. Creo que esas son actitudes infantiles muy gratas y que todos recordamos con alegría y que los padres en su sentido perfeccionista no les permiten a los hijos, porque a mí ya me pasó, ya fui madre severa y ahora soy abuela consentidora, pero creo que en el buen sentido de la palabra. Bien, mientras sea en el buen sentido de la palabra, creo que iremos a analizar a lo largo del programa cuándo es que ya empieza a ser un problema.
Doctor, su punto de vista, doctor Alfaro. Bueno, creo que el consentir a los niños es el factor más agradable que deben de tener los abuelitos. Lo que debe hacerse una diferencia muy grande es qué es consentir y qué es educación. Entonces son dos puntos que son totalmente divergentes. La educación es participativa 100% de los padres. Y yo pienso que si un padre y una madre tienen tiempo de hacer un hijo, deben tener tiempo para educarlo. Siempre, en cualquier circunstancia. Y los abuelitos, lógicamente, van a complementar ese sistema educativo que tienen, que dan los padres, y lógicamente el agrado de consentirlos, donde transmiten amor, afecto, cariño, y además una cosa que creo yo que es muy importante, que se ha perdido en nuestro medio, la continuidad de la familia, que un abuelito y una abuelita que están juntos dan el mayor afecto de lo que es la fase terminal de un matrimonio. Creo yo que ese es uno de los principales aspectos que debemos entender en la diferencia de consentir y educar. Profesora Parres, su punto de vista ya como... Estoy completamente de acuerdo con el doctor. Es que es muy importante diferenciar lo que es la educación que van a impartir los padres y que es la responsabilidad realmente, ¿no? Los abuelitos como que estamos ya en la barrera, ¿no? Como que en segundo plano en cuanto a la responsabilidad efectiva de ese niño. Entonces, por eso se dice que los abuelitos estamos para consentir, porque pues ya no es nuestro momento, ¿no? Nuestro momento ya es otro. Estaremos ahí para apoyar con alguna indicación y siempre y cuando no sea pues mal aceptada, ¿no? Tendremos que ubicarnos realmente cómo hacemos esa indicación para que no se sienta como una imposición, sino como un consejo, que ahí lo dejamos y si lo quieren tomar, pues qué bueno, ¿verdad? Bueno, desde ese punto de vista, pero cuando ya el abuelito o la abuelita impone dentro del hogar, o sea, si está viviendo con los hijos, empiezan a surgir los problemas. Sí, claro que sí, así es, por eso te digo, en este momento, desde la barrera estamos viendo los toros, ¿no? En mi papel, porque no vivo con mi nieta. Claro. ¿La intervención de los abuelos, doctora, será importante y determinante en la educación de los niños? Yo creo que sí, pero antes de contestar esta pregunta me gustaría retomar la anterior. La frase de que los abuelos están hechos para consentir o están para consentir a los nietos tiene su fundamento en que como ellos ya educaron hijos y esa fue su responsabilidad, entonces la responsabilidad de los nietos, o sea, de la educación de los nietos, va a ser de los padres. Entonces los abuelos como que se lavan las manos y dejan la responsabilidad a sus hijos, ahora padres de otros hijos, así es. Para educar hay que tener límites. Eso no quiere decir que no se eduque con amor, al contrario, el amor es precisamente eso, enseñar a los hijos qué caminos pueden ir tomando y sobre qué bases y no extralimitarse. ¿Sí? Estos límites que se ponen evita que precisamente los hijos y a la vez los nietos cometan infracciones o delitos o que se dañen a sí mismos o dañen a los demás, porque después terminan siendo chicos muy difíciles de controlar y además difíciles de soportar. Ahora, si es importante que los abuelos intervengan en la educación de los hijos o de los nietos, sí es importante, pero hay que considerar, hace un ratito mencionaban, de que los abuelos ya tienen la experiencia porque ya educaron a sus hijos. Pero pongámonos a pensar que estos abuelos, cuando fueron padres, les tocó una época totalmente diferente. La época actual de los nietos actuales es diferente. Entonces, si los abuelos van a querer educar de la misma manera como educaron a sus hijos, va a haber un conflicto generacional, porque los nietos no van a poder adaptarse con la educación que los abuelos les está dando, no van a poder adaptarse a una sociedad como la nuestra. Imagínense ahora que el nieto quiera traer un aretito o critique lo que sus amigos traen un aretito, cuando
la época del abuelo, eso no se estilaba, eso era de mujer nada más, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el abuelo tiene que estar flexible y en constante movimiento, actualizándose en la educación para el momento actual y para poder colaborar en la educación de los nietos. Muy bien, sí, doctor, usted quería opinar algo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Una de las partes más importantes es que si los médicos, nosotros que somos los científicos supuestamente de esto, los que somos especialistas, debemos estar siempre activos en la preparación. Es muy importante que nosotros seamos los que más nos preparemos para poder transmitir a los padres y inmediatamente después a los abuelos esa preparación que debe ser constantemente evolutiva. Y lo que dice la doctora es muy cierto. Los niños en la actualidad tienen una temática diferente a la que tuvimos nosotros. Entonces yo me tengo que preparar para saber cómo interpretar las actitudes que tiene el niño en la actualidad para poder participar y compartir con él toda su problemática y poderla resolver con los padres. Eso es hablar de una manera ideal, pero ¿qué sucede cuando los abuelos no tienen todos estos conceptos bien definidos? ¿Qué empieza a suceder? Estamos en Escuela para Padres y hacemos una pausa y regresamos en un momento. Escuela para Padres es un espacio de orientación familiar en el que usted puede dialogar Con los padres, con sus propios hijos, porque no están educados bueno, educados pueden estar, pero no están conscientes de lo que sucede actualmente, que no lo aceptan. Doctor, usted tenía un comentario. Sí, era respecto a que yo creo que esto no depende de los especialistas. Esto es desarrollo humano. O sea, se atraviesan diferentes fases, desde el nacimiento hasta el final de la vida. Entonces, a través de estas distintas fases uno va teniendo un sentido de la vida, si no, no atravesaría esas etapas. Pero esto va dejando experiencia, va dejando enseñanza y va dejando madurez. Y esto es lo que se necesita. La señora mencionaba el amor con el cual consiente a sus nietas, y esto es básico, es sentido común, es amor, es simplemente vivir y convivir con los hijos y con los nietos. Entonces, si alguien carece de esos conocimientos, no significa que no vaya a ser un buen educador o un buen consentidor con sus límites de sus hijos o de sus nietos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, a los abuelos actuales sí no les tocó la época del aretito en la oreja, pero actualmente no todos los niños lo usan. Pero a los padres, o sea, a nosotros tampoco nos tocó esa época, ¿no? Y puede gustarnos o no gustarnos eso. Pues Eso sí, es pero por otra ejemplo, cuestión. ahora que usted está comentando esto, dice una de las abuelitas que afortunadamente no lo usan todos. Pero ¿qué pasa si lo llegara a usar uno de sus nietos? ¿Qué haría usted en ese caso? O uno de sus hijos. Pues me enfrentaría a una cosa que aunque no me guste tengo que aceptar, porque yo considero que cada ser humano tiene su propia personalidad. Desde luego que está formada por todo lo que nosotros les dimos, les procuramos, incluso el medio ambiente que se desenvolvieron fue también producto de lo que uno buscó para ellos, o no buscó casualmente, pero aunque no nos gustara tendríamos que aceptarlo. Y ellos saben cuando a uno no le gusta algo y se usa por moda, pero yo pienso que algunas cosas de esas son modas pasajeras. Esto me lo enseñó una vecina, que su hijo en la época de los hippies, que mis niños eran pequeños, su hijo usaba flores en los pies y en el pelo. Y me dijo, no te preocupes, son modas pasajeras. Qué sabia, porque efectivamente él es un ingeniero y ya no usa flores en los pies. Pero ¿realmente a usted le preocuparía así de sobremanera? No. Yo creo que si tienen bases morales firmes, no hay por qué preocuparse mucho. Profesor. Y el hecho de que usen un arete no es más que estar buscando una identidad, están en el momento del cambio, están buscando realmente ellos qué hacer, entonces es nada más un momentito y eso pasa. Doctora. No es muy... A lo mejor a quienes nos escuchan
no estarán de acuerdo con nosotros y tendrán así como que los cabellos de punta. Cuando nosotros estamos con un punto de vista abierto a los cambios y a las modas que tienen los chicos ahora, esto no quiere decir, yo hace rato mencionaba, que hay que educar con límites. Esto no quiere decir que a los chicos hay que dejarlos que hagan todo lo que se les pegue la gana, que si ya trae el aretito, al ratito va a ser la mota, o sea, droga, y utilizar todo tipo de sustancias o de acciones que puedan ir en contra de su salud y en contra de la salud de los demás. La familia y lo que se vive dentro del seno familiar es el mejor ejemplo. Realmente no hay que decir tanto consejos, sino lo que los hijos ven es precisamente lo más importante para la educación. O sea, se educa con el ejemplo. Si los padres o los abuelos o el conflicto que hay en ambos para la educación de los nietos discrepan, no están de acuerdo, entonces, ¿qué educación les va a quedar a estos hijos? El chico obviamente va a tratar de tomar a lo que mejor le convenga. Si el abuelo dice, ay, tú sí me das oportunidad de traer el areto, sí me das oportunidad de andar en el coche, o al niñito chiquito, mi abuelita me dijo que no comiera, me dio permiso, y la mamá, no, es que tu abuelita no sabe, que tú tienes que comer para alimentarte. Entonces ya empieza a haber un conflicto precisamente entre padres e hijos para educar a los nietos. Y yo creo que eso sí es un conflicto mayor. Perfecto. En este punto que usted acaba de mencionar, ¿qué tan frecuente es la competencia entre padres y abuelos por ganarse el cariño del nieto? ¿Qué tan frecuente es, doctora? Bueno, a mí me ha tocado ver muy frecuentemente, sobre todo yo como terapeuta familiar, la necesidad que existe actualmente para muchas familias que empiezan a formarse de quedarse a vivir con los padres, o en un momento dado de retornar al núcleo familiar, a la familia extensa, y empezar a funcionar de esta manera porque los padres tienen que trabajar. Entonces yo sí creo que un punto muy importante es que los padres son los encargados de educar a los hijos. Los abuelos también pueden suplir en un momento dado esta función, pero nunca sustituirla, ¿sí? O sea, los abuelos pueden ayudar con toda su experiencia, pueden estar presentes con consejos, con ayuda, pero nunca compitiendo con los padres, porque efectivamente esto crea un conflicto muy fuerte, porque los hijos o los nietos, el nieto en especial hablando del nieto, lo único que va a ver es que hay una rivalidad entre el abuela-madre, y esto lo va a ser utilizado por el niño en forma inconsciente para realmente hacer lo que él quiere. No van a quedar claros cuáles son las reglas de esa casa, ni cuáles son los límites hasta dónde puede llegar. Entonces sí es bien importante. A mí me ha tocado ver familias, por ejemplo, que el nieto se queda a cargo de la abuela y llega la madre, y el niño, la madre le dice algunas cosas, algún regaño, y el niño le dice a la madre, te voy a acusar con mi abuela, y entonces se va a acusar con la abuela. Y la abuela lo que hace es regañar a la madre. En lugar de apoyar a la madre, la está regañando. Entonces aquí lo que observa el niño es que la madre baja a otro nivel, a otro subsistema, ya no de padre, de madre, sino que va a bajar al subsistema hijo. Y entonces en este sentido el hijo va a ver a la madre como una hermana, y ahí es donde se establece un conflicto muy importante. Entonces yo sí creo que para que las cosas funcionen en situaciones donde los abuelos tienen que intervenir, no solamente como consentidores por momentos en los que llegan de visita a su casa, sino en momentos en que se vive realmente con el nieto, es el respeto. Mucho respeto de las decisiones de los padres. Claro, y sucede en muchas ocasiones en que la familia nuclear, hablando del papá, de la mamá, de los hijos, por diversas causas no tienen un hogar y se van a vivir a la casa de los abuelos, ya sean paternos o maternos. Hay que respetar aquí la familia nuclear, lo que indiquen los abuelos, o quién tiene que ajustarse a quién. ¿Cómo está? Sí, el doctor, la doctora y el doctor. Sí,
En este aspecto, además de lo que mencionaba la doctora Brenner, ¿por qué se da esa competencia? Independientemente de dónde vivan, porque puede haber esa competencia aunque vivan en Tijuana y estén acá. Sí. Eso no tiene relación. Lo que es importante aquí es, por ejemplo, que los abuelos acepten ese rol, su rol de abuelos, con la flexibilidad que alguien mencionaba acá, y que los padres asuman su rol de padres. Esto implica muchas cosas. Implica aceptar los cambios que la edad va trayendo, que el tiempo va trayendo, pero también por parte de los padres asumir las responsabilidades que implica ese rol, la educación de los hijos y la convivencia familiar con todas las características de comunicación, de involucramiento afectivo, de responsabilidades, de educación y hasta el consentimiento que mencionábamos al principio. Entonces es básico el aspecto de aceptar un rol por parte de los abuelos y de asumir el rol. Entonces esto ya define los campos, define las generaciones y establece los límites. Obviamente suena muy sencillo, pero tiene sus dificultades. La dinámica la dinámica familiar es bien complicada, ¿no? Yo también soy terapeuta familiar, por eso. Pero sí, tanto la visión de la doctora como la mía en este momento puede estar contaminada porque vemos familias con problemas. Y este es otro aspecto que es importante al analizarlo. O hablamos de la generalidad, ¿no? O ya de familias con problemas particulares que el problema de competencia puede ser resultado de ese problema por el cual van a consultar, no el problema en sí. ¿Ve? Entonces, por eso yo enfocaba hace rato el punto de vista del desarrollo al analizar, al ver este programa, ¿no? Claro, sí, doctora. A esta pregunta de ¿a quién se le debe de hacer caso? Yo creo que deberíamos de preguntarnos si son los padres quienes van a vivir a casa de los abuelos o son los abuelos quienes van a vivir a casa de los padres. Sí, puede darse el caso, puede ser. Porque vamos a suponer en el primer caso en que los padres vayan a vivir a casa de los abuelos, ahí, ¿quiénes son la autoridad? Sí, o sea, es la abuela que dice, sí, esta es mi casa ya y está las cosas implícita. se van a hacer como yo diga. Y si el nieto ahí le jaló algo que no me gusta y que ya le cambió de lugar, a lo mejor se enoja y llama la atención y a lo mejor la mamá dice, ay, qué exagerada, y si es la suegra, peor tantito, ¿no? No, ahí sí Y ya luego, sería. claro, y luego me gustaría hacer algún comentario con respecto no? a esos conflictos. Pero ahora, si es al revés, que por cuestiones económicas o cuestiones de alguna enfermedad de los abuelos tienen que ir a casa de los hijos y convivir con los nietos, ahí la mandamás es la mamá y el marido, y se van a hacer las cosas como ella dice, y que si la abuela quiere hacer el desayuno de tal manera, no, aquí huevos no, porque no queremos colesterol, y aquí el tocino tampoco, no, Juanito no va a comer el sándwich ahorita porque se lo va a llevar. Entonces esto no, hacerla sentir mal, como que está de más, está estorbando. Entonces sí se presentan conflictos diferentes. En ambos, ¿cómo hacerle? Exacto, esa es la cuestión. Ajá. Yo creo que se debería de platicar y aparte de los nietos, o sea, de los chicos, ¿cómo van a hacer las cosas? Ponerse de acuerdo va a ser muy difícil, porque las familias políticas, lo difícil de llevarse con ellas radica en que, y no muy lejano, fíjense que el problema para mí estaría enfocado desde un principio, desde la familia original. Si los hijos, o ya sea quien ahora es mamá o quien ahora es el papá, en su familia tuvieron conflicto con sus padres, no estuvieron de acuerdo en la manera como los educaron,
a lo mejor, para no enfrentarse directamente con ellos, es más fácil, este conflicto que está aquí con mi papá y mi mamá, lo paso con mi suegra y mi suegro, ¿sí? Como es más distante afectivamente, es menos amenazante. Entonces, conflictos originados en la propia familia pasan a la familia política. Entonces, se va complicando la cosa, ¿sí? Entonces, ponerse de acuerdo sería muy difícil. Y a lo mejor de entrada habría que cuestionarse o plantearse. No se trata de luchar para ser el dueño del niño o del corazón del niño. El niño no tiene mayor dueño que él mismo, ¿sí? Así es. Aunque sus papás sean sus papás, no son dueños de él. Él es una persona, por muy pequeño que sea, es una persona con una identidad propia, es un individuo que hay que ayudarlo a crecer. Entonces no se trata de competir por el cariño del niño, sino se trata de que hacer lo mejor por el niño, y no para que el niño quiera más a uno de los dos. Hay que entender que si quiere a los papás, también quiere a los abuelos. Si se quiere a la hoja, se quiere al árbol, ¿no? Como Claro, dice. y en este caso, también, ¿qué pasa con el niño? Se siente entre dos amores y ¿qué va a pasar si se están peleando por ese cariño? ¿Cuál es la repercusión en estos niños? ¿Cuál es la repercusión en los nietos? ¿No? Vamos a dejar esta pregunta y mientras les recuerdo que estamos en Escuela para Padres analizando el tema de la influencia de los abuelos en la educación de los nietos. Una pausa y regresamos. Escuela para Padres es un espacio de orientación familiar en el que usted puede dialogar con especialistas y resolver sus dudas. Todos los martes a las 9:30 de la mañana. Es 396-8177, extensión 105 y 123. Para el interior del país, 915, por favor. Quedamos con esta pregunta de qué pasa con los nietos, con los chicos que se ven entre estos dos cariños, tanto el de los padres y el de los abuelos. ¿Qué pasa? ¿Cómo repercute en él? Doctora. Bueno, yo creo que en este punto es bastante conflictivo para los niños, ya que supongamos que el niño quiere tanto a la abuela como a la madre. Si al niño se le exige, el niño está viendo que él es el objeto por el cual la madre y la abuela están peleando, él se va a sentir como culpable y responsable de esa pelea. Entonces, muchas veces el niño llega a expresar de que él se siente como entre la espada y la pared, porque si se va con mamá, está traicionando a la abuela, y si se va con la abuela, está traicionando a mamá. Entonces, él se siente en medio de ese problema, en una forma pues bastante estresante para el niño. Pero también se puede dar otro caso en donde la abuela hace alianza con el nieto en una forma muy fuerte contra la madre, y entonces también aquí se va a establecer un problema serio, porque la madre se va a sentir muy abandonada y muy rechazada por este niño, pero al niño también se le está incluyendo en una situación que él por su corta edad, o si es mayor, también en una situación en la que no sabe cómo manejarla, porque él no ve en realidad cuál es el conflicto que se está estableciendo en esta rivalidad y competencia entre la abuela y la madre. Yo creo que los hijos, los padres, junto con los abuelos, si se llega el caso de ir a vivir a casa de los abuelos, por ejemplo, como veíamos hace un momento, es necesario, obviamente, que si llegan a la casa de los abuelos, se tengan que ajustar esa familia a las normas y reglas de esa casa. Pero yo creo que sí se pueden llegar a acuerdos en donde desde el principio se hagan explícitas cuáles son estas reglas y si se va a tener cierta libertad y cierta manera de actuar por parte de los padres con sus propios hijos, porque de otra forma se establecería una situación muy rígida en donde la única jerarquía, vamos a decir, la única autoridad fueran los abuelos, y entonces, como yo les mencionaba hace un rato, se establecerían estos niveles en donde los padres dejan de ser padres para pasar a otro nivel, y esto sí confunde mucho a los hijos. Claro, definitivamente. Doctor. Sí, bueno, preguntabas del
el efecto que esto puede tener, esa competencia sobre el niño. Obviamente depende mucho de la edad del niño. Del niño. Vamos a ver un poco en niños pequeños. Por lo general, el niño a esta edad se coloca en el centro de todo lo que sucede. Si las cosas giran es por causa de él, si sucede una cosa es por causa de él, si alguien se enferma es su culpa. Pero más en este caso, si ve o si llega a sentir, se le transmite que los pleitos o esa rivalidad es por su cariño, por su amor, de todas maneras se lo siente como culpa. Las culpas es el peor sentimiento que puede tener un niño pequeño, ¿no? Y esto obviamente pues lo lleva a problemas afectivos, sobre todo de tipo depresivo. Entonces, como consecuencia, como repercusión de eso puede ser un problema afectivo en el niño de tipo depresivo, si no es que cae en problemas de conducta al actuar esa depresión. De cualquier tipo, ¿no? Bajo aprovechamiento escolar, travesuras, en fin. Y todo puede ser consecuencia de esa situación. Aquí yo volvería a plantear la necesidad de definir bien los límites generacionales y territorios, así ya geográficamente, ¿no? Aún en el ejemplo que planteaba la doctora acá hace rato, si van a casa de uno o del otro y se suscitan los conflictos, es porque no está bien definido el territorio, ¿no? Es decir, me refiero a una definición interna de que haya un convencimiento de los roles de cada quien. Y entonces así la mamá sabe hasta dónde puede permitir a la abuela o a la suegra el paso, igual el padre, ¿no? Y los abuelos sabrán hasta dónde pueden llegar si existe esa definición en ambos lados. Claro, lo importante entonces, según lo que usted denota, es que haya una comunicación, pero suficiente comunicación entre los padres y entre los abuelos para no afectar precisamente a los nietos, en este caso a los hijos, ¿verdad? Sería lo fundamental, la comunicación. Doctor, usted tiene algo. Yo creo que la definición está en saber que la autoridad de una casa, en caso de que estén los padres con los abuelos, de la casa la autoridad son los abuelos, pero del niño siguen siendo los padres. Entonces, los padres son los que tienen que establecer las normas educativas con las normas que han puesto los abuelos en su casa. Entonces no se va a ocasionar conflicto entre ellos, sabiendo que la mayor parte de las cosas que se deben realizar son hábitos de levantarte temprano, de lavarte la boca, lavarte las manos, siéntate a desayunar. Si todos conviven en familia, se comparte perfectamente bien los hábitos naturales de no tirar la leche, de no ensuciarse, de que apúrate a comer, que es lo que más les preocupa a los padres. Pero todos, tanto padres como abuelos, deben entender las diferentes etapas que explicaba el doctor. No es lo mismo un bebé en donde tiene que darle el seno a la mamá, a un niño preescolar donde todos tienen que sentarse a la mesa para que él los imite y entonces prácticamente aprenda a los hábitos que los papás hacen. En una familia muy humilde, por muy humilde que sea, si ellos comen con tortillas, los niños aprenden esos hábitos, pero los aprenden bien. Y los que estamos en un lugar donde tomamos los cubiertos, los niños también aprenden a tomar los cubiertos. Entonces y se respetan tanto la autoridad de los abuelos como la autoridad de los padres, que es directamente sobre los nietos, sobre los hijos. Claro, así debe ser. Uno de los objetivos primordiales de esta serie Escuela para Padres es precisamente darle a usted respuesta a sus llamados telefónicos y con gusto iniciaremos entonces a la lectura de algunas para que podamos comentarlas y dar alguna orientación o resolver alguna duda, ¿de acuerdo? La señora Rivera nos llama, comenta que efectivamente hay padres que no se preocupan por las actividades de los niños y los abuelos son los que están al pendiente de estas cosas. Esto pues de alguna manera sí es cierto, ¿verdad? Que la dejan al cargo. Sí, doctora. Y yo diría que a veces los abuelos realmente son la salvación de esos chicos, ¿sí? Como mencionaba, de que las mamás o los padres que tienen que trabajar o que tienen otro tipo de intereses, como los abuelos, y esto sí es cierto, tienen más tiempo disponible para dedicar a los nietos,
Entonces, muchas veces los abuelos son mejores figuras de lo que fueron sus padres, pero esto no quiere decir hacer menos a los padres, sino sencillamente son figuras rescatadoras. Bien, tenemos otra pregunta de la señora Trinidad Martínez. Dice, ¿cómo tratar a un niño que vivió con los abuelos durante 5 años y actualmente vive con sus padres? Bueno, yo podría decir que sería importante ver cuál fue la razón por la que este niño fue a vivir con los abuelos y por 5 años y cuál es la razón por la que ahora retorna al hogar nuevamente, ¿no? Entonces, aquí tendría que hablarse con el niño y ver qué es lo que él está sintiendo de esta situación, de estar primero una época con los abuelos y ahora con los padres, y obviamente que dependerá mucho de lo que el niño pueda ir hablando y diciendo acerca de sus sentimientos para que los padres puedan responder a las dudas que quizás el niño siente y tiene en relación a por qué me fui a vivir con mis abuelos, y sobre todo si hay más hijos todavía, por qué de todos mis hermanos yo fui el elegido para irme a vivir con los abuelos. Entonces, creo que todas esas respuestas, preguntas que el niño debe tener en su mente, deben ser contestadas por los padres. Muy bien. La señora Margarita González nos dice, tiene una hija de 18 años, cuando tiene la muchacha algún problema con su mamá, llama a la abuela para que le ayude y pregunta, ¿qué puede hacer ella para que su madre, o sea, en este caso su abuela, no intervenga en la problemática? ¿Alguna sugerencia, doctora? A mí me gustaría mencionar que los abuelos también son de carne y hueso, ¿sí? También tienen sus intereses, y si el interés del abuelo es colaborar en la crianza de los nietos, a lo mejor por días o por algunas horas que la madre necesita que se quede al cuidado del hijo, ese es su interés. Pero si no toman en cuenta al abuelo, de decir, oye mamá, puedes quedarte con fulanita, yo tengo que hacer alguna otra cosa. Entonces, si no la toman en cuenta, cuál es su propio interés, a lo mejor la propia abuela dice, es que yo no tengo tiempo, yo también tengo mis reuniones o tengo actividades que hacer, y si a fuerzas tiene que quedarse al cuidado de los nietos, entonces va a haber conflicto, y quienes van a resentir el conflicto van a ser precisamente los nietos. Entonces, el cuidar a los hijos no es así como, ahí te dejo mi paquete y a ver que te encargues de él, porque esto es muy frecuente. Si la sirvienta no se puede quedar, bueno, pues se lo dejó a la abuela. Así como, peor es nada, por favor, yo creo que es un mal concepto. Se debe de pensar que quien se queda a cuidado de los niños sea una persona responsable, cuidadosa, cariñosa, etcétera. Si si una persona, la elegida, no cumple estos factores, no dejarla, porque entonces va a haber un conflicto, y a la hora que llegue la mamá y el niño le reporta algunas actividades con las que no está de acuerdo, va a haber problema y conflicto para el niño. Claro. Doctora, usted tenía un comentario, el doctor. Sí, yo quisiera responder a la pregunta de la señora o de la persona que llamó. Aquí vemos claramente lo que yo mencioné en un momento dado en esta reunión acerca del respeto y de las alianzas que a veces se establecen entre los diferentes, vamos a decir, entre la abuela, la madre y el nieto. Aquí vemos claramente en este problema cómo la hija de 18 años, cuando se siente regañada por mamá, corre con la abuela para que formen una alianza y entre las dos estén en contra de la madre. Entonces aquí lo que yo le recomendaría a esta persona específicamente es que ella tenga la suficiente, vamos a decir, valor de hablar con su propia madre, de plantearle cuál es el conflicto que se está estableciendo en la casa por esta situación, y trate de llegar a un acuerdo con la abuela de que está bien que escuche a su nieta, pero que no se ponga ella con la nieta en contra de lo que la madre dijo, porque aquí estamos viendo lo que hemos mencionado durante todo el programa. Claro. Bien. La señora María del Pilar, de Viveros de las Lomas, ¿cómo solventar los problemas entre una madre soltera y los abuelos con respecto a la educación de su hijo? Mire, eso es una situación muy frecuente y se liga con la pregunta anterior.
excepto la característica de la pregunta anterior, que la chica tiene 18 años, pero por lo general es muy frecuente que se ponga una situación de este tipo en que se pide ayuda al abuelo, pero al mismo tiempo, o sea, se le pide apoyo, pero no interfieras. Entonces es un mensaje bastante ambiguo, muy confuso y casi como estar entre dos espadas, no entre la espada y la pared, porque al menos cuando estás entre la pared pues te echas para atrás y más o menos, pero aquí estás casi entre dos espadas, porque te piden apoyo, ayuda y al mismo tiempo no interferir. Entonces esa es una situación bastante frecuente que hay que aclarar, como decía la doctora, con ese respeto, con los límites y hablando, y ya en este caso, pues tratándolo directamente entre madre e hija. Y la abuela pues puede persistir ahí como un apoyo en ese sentido, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir dando respuestas y ahorita ya comentamos otra cuestión. La señora Rocío Cortés de León, Guanajuato. Los abuelos influyen demasiado en sus dos hijos. ¿Esto a la larga puede causar algún problema en ella como madre? ¿Y la convivencia entre los hijos? Pregunta la señora. ¿Alguna respuesta? Sí, doctor. Yo creo que aquí hay que recordar lo siguiente. Todo niño se va formando desde que es fecundado ante el cariño, el afecto de los padres, y la mayor absorción de aprendizaje y captación de las cosas es precisamente desde que está pequeño. Como en el caso de la señora, que la niña vivió 5 años con los abuelos, pues todo el aprendizaje fue de los abuelos. Va a costar mucho trabajo poderla convencer ahora de que la autoridad es su madre y su padre. Ahora, aquí yo estoy viendo que estamos tomando a las abuelitas y a las mamás. ¿Dónde está el papá? El papá tiene un factor muy importante para que se conforme el núcleo familiar y pueda haber el equilibrio que debe existir entre la figura paterna y la figura materna. No nada más es mamá. El papá tiene una acción muy importante que es el que debe determinar junto con la mamá las normas específicas en el sistema educativo de los hijos. Yo veo que ahora que las familias están yendo con los abuelitos, pues es por falta de planeación de los propios papás, y creo que hasta los que estamos fallando somos los abuelitos, porque a los papás no los supimos orientar a ser autosuficientes en lo que es un paso trascendental, que es el matrimonio y tener hijos. Claro, muy bien. Perdón, ¿alguien? Bueno, sí. Perdón, es decir, la señora preguntaba si a la larga puede tener problemas. Yo creo que no se tiene que esperar mucho tiempo, yo creo que ya los tiene, puesto que está haciendo la pregunta, ¿no? Y, pero también ahí habría que ver por qué está permitiendo, entre comillas, esa intromisión o a que lleguen a este grado la influencia de los abuelos. Yo creo que ahí hace falta el asumir su rol y establecer los límites. Hay algo muy importante. Generalmente se dice que los abuelos que no digan, que no opinen, pero sí se toman los abuelitos para llevarlos a la escuela, mamá se me olvidó comprar quién sabe qué cosa para mañana, ve y cómpraselo. Para eso sí puede intervenir el abuelo, pero a la hora que el pobre abuelo va a abrir la boca para corregir, no, tú te callas. Pero para mandadero sí. Bien, continuamos. Una señora que omite su nombre, pero nos habla del Distrito Federal. Tiene una sobrina de 25 años, los abuelos se la adjudicaron, adjudicaron esa palabra, ¿verdad? Le prohibieron hablar con sus padres, actualmente tiene problemas psicológicos como alcoholismo y drogadicción. Su punto de vista. Bueno, yo creo Doctora. que este ya es un caso realmente para que sea visto por un especialista, ya en una consulta particular, porque creo que ya los síntomas que está presentando dijo la chica, no es una jovencita de 25 años, una muchacha de 25 años, creo que ya no se trata nada más de una simple problemas de relación o simplemente algún problema cotidiano, vamos a decir, sino que ya está presentando pues el alcoholismo. Yo creo que esto sí tendría que ser, yo le recomendaría a esta persona que pues la llevaran con un especialista para que viera cuál es la causa de estos problemas. Bien, el señor Jorge Carballo, que gracias a la educación de los abuelos no se han perdido muchas tradiciones
por ejemplo, como el Día de Muertos y muchos tipos de juegos. Eso es muy cierto, ellos nos recuerdan todo este tipo de cosas. La señora Ana Xochitl Vázquez de Aragón, ¿cómo se debe de manejar la pérdida o muerte de un abuelito cuando los nietos son de 5 y 6 años y el lazo es muy estrecho? Bueno, en esta cuestión quiero recordarle, señora, que el próximo martes analizaremos precisamente el efecto o analizar la muerte y cómo repercute en los menores de edad. Esté pendiente el próximo martes. La señora María Teresa Dorantes de Iguala Guerrero, ¿qué tanto influye la imagen del abuelo muerto en el estado emocional de los nietos? También esto lo vamos a dejar pendiente porque el próximo tema precisamente se trata de esto. La señora Suárez, ¿qué pasa en el caso de que la abuelita se hace cargo del niño, la madre llega de trabajar y el niño acusa a la abuelita? O sea, aquí es al revés. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa? La hija tiene que apoyar a la abuela y nada de que se ponga a regañarla o llamarle la atención, aunque no esté de acuerdo. Eso se tiene que hacer por separado. Y otra cosa que me gustaría mencionar sobre la chica que es madre soltera y que los abuelos retoman la educación del hijo, es importante porque es obvio que los padres están castigando a esta chica, le están haciendo sentir culpable y sobre esta culpa le están haciendo sentir que no es capaz de educar. Si ella no se pudo gobernar a sí misma, que además esto sería otro tema de cuestionar, si ella no se supo gobernar a sí misma porque se embarazó, a lo mejor ella tenía ganas de embarazarse. Bueno, pero con esto es suficiente como para tacharla y decirle, no eres buena madre, así es que nosotros nos vamos a encargar de tu hijo para educarlo. Eso es totalmente erróneo. Muy bien, vamos a tratar de dar respuestas más rapiditas a estas que nos quedan porque nos queda poco tiempo. La señora Nora Blázquez de Villacuapa, ¿por qué cuando se divorcian los padres dejan a los abuelos como responsables de la educación de sus hijos y después quieren recuperar el amor y el respeto de sus propios hijos? ¿Alguna así? Pienso que porque el divorcio es un rompimiento que desequilibra momentáneamente a una pareja y entonces recurren a los que están a mano para educar o para ayudar, que son los padres. Eso se da muy los abuelos. Perfecto. La señora Beatriz Solís, si los niños ven que la relación entre padres y abuelos hay conflictos, ¿qué tanto afecta en los niños esta situación? Bueno, ya de alguna manera la doctora Brenner lo explicó que efectivamente sí afecta en su cuestión emocional. El señor Francisco Vázquez, el niño sabe qué papel juega el abuelo y el padre sobre las diferencias de roles y sin embargo no se debe olvidar que el padre, el abuelo y el hijo están integrados. Bueno, es una bonita observación y esto es totalmente cierto. La señora Lourdes Hernández de Tlalpan, felicitaciones al programa, muchas gracias. Tiene un hijo de 17 años y su abuela lo ha educado siempre. El hijo le ha dicho que no la quiere. ¿Debe ir con un psicólogo para que la ayuden? Habría que ver cómo es la manifestación de ese no cariño, porque a veces precisamente por la etapa de rebeldía pueden decir, es que no te quiero, pero en realidad toda la manifestación es de cariño, entonces habría que ver si manifestación, o sea, conducta y lo que verbalmente se está diciendo, sí es cierto. Y a lo mejor quien es no querida tendría que consultar a un especialista. Muy bien. La señora Cirila Rubio de San Mateo, Naucalpan, favor de dar algún teléfono para orientación sobre la educación de sus hijos. Muy bien, queremos darle a algunos teléfonos de algunas instituciones que tienen escuela para padres. Tenemos, por ejemplo, Instituto Nacional de Salud Mental, que ha iniciado ya este curso de escuela para padres y está apareciendo en su pantalla ahora el número telefónico, que es el 595-8470, 595-8115, extensión 227 y 229. De igual manera, aquí mismo, en este mismo teléfono, usted puede contactarse para el taller de comunicación para padres sobre desarrollo humano, que también lo da este instituto. De igual manera, queremos darle el teléfono de otra institución que se llama Aprendiendo a Ser Padres, Instituto de Investigación de Psicología y Clínica Social. El teléfono es el 524-5111, 524-5111. Bien, continuamos con la señora Jiménez. Solicita orientación, tiene 50 años,
se crió con la abuela. Por consiguiente, su modo de pensar y de actuar lo considera anticuado. ¿En realidad afecta el criarse con los abuelos? Yo creo que sí afecta, pero puede afectar bien o mal. Precisamente lo que nosotros estamos haciendo, el programa que conduce, es para ayudar a orientar y no precisamente de tanto educar, sino orientar y dar otros puntos de vista de personas que no nada más especialistas, sino que también por experiencia de vida lo han tenido, ¿no? Muy bien. Nos quedan muchísimas preguntas, pero con mucho gusto en el transcurso de la semana seguramente le responderemos y les vamos a pedir a los especialistas que se lleven algunas de ellos y con gusto les responderán por vía telefónica. Queremos darle también a conocer 2 libros que pueden ayudarle en esta situación, que es Padres e Hijos, del autor Forcada, de la editorial Mensajero de Bilbao, España. También Problemas de los Padres, del doctor Spock, del editorial Diamond. Queremos también invitarle, amigos, a todos ustedes para que nos escriban a Carpio 475 en la colonia Casco de Santo Tomás, para que nos sugieran temas que ustedes crean que es conveniente que tratemos aquí en Escuela para Padres. Y por lo tanto, hoy pues agradecemos infinitamente el tiempo que nos han regalado los especialistas destacados que hoy nos han visitado, invitándole que el próximo martes analizaremos el efecto precisamente de la muerte en los niños. Y agradecemos a la señora Otón de Tlanepantla, a la señora Elizabeth Montero, felicita el programa, muchas gracias, la señora Tania Melgarejo, muchas gracias, señor Jorge Cervallos, muchísimas gracias, señora Lucila Núñez, señora Lucía Gómez, muchísimas gracias por llamar y nos vemos el martes próximo a las 9:30 de la mañana aquí en Escuela para Padres. Por hoy, muy buenos días. Los menores de edad cuando se vive la experiencia de la pérdida de un ser querido. Esta actitud deberá ser dramática, deberá ser una actitud solemne o una actitud pacífica y serena. ¿Cómo ayudarle a estos menores de edad a superar la etapa de ausencia por muerte de uno de los miembros de la familia? ¿Cómo explicarles a estos menores de edad, a estos hijos nuestros, el significado de la muerte sin causarles problemas mentales, sin causarles terror, sin causarles miedo? ¿Sabe usted que los niños, sobre todo los menores de edad, desarrollan un sentido de responsabilidad y de culpabilidad cuando fallece alguno de los padres o cuando fallece alguno de los hermanos o algún miembro de la familia que haya convivido muy estrechamente con ellos? En esta ocasión y en este día, en Escuela para Padres se platicará y se analizará el tema del significado de la muerte ante los hijos, ante los menores de edad. Para lo cual en el estudio ya se encuentran especialistas muy importantes
muy connotados en la materia, con quienes platicaremos este tema y a quienes, si ustedes lo desean, podrán preguntarle alguna duda o pedirles alguna orientación respecto a alguna problemática que usted esté pasando ahora en casa. Agradecemos la presencia de los siguientes especialistas aquí en Escuela para Padres: del doctor Alfonso Reyes Subiría, tanatólogo, presidente de la Asociación Mexicana de Tanatología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El doctor Felipe Martínez Arronte, geriatra, expresidente de la Sociedad Mexicana de Geriatría y Gerontología, vicepresidente del área científica de la Asociación Mexicana de Tanatología y actualmente jefe de los servicios geriátricos del Hospital para Enfermos Crónicos de la Secretaría de Salud. Bienvenido. El arquitecto Plutarco Barreiro Güemes, vicepresidente del área místico-religiosa de la Asociación Mexicana de Tanatología. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias. De la profesora Laura Rodríguez Guizar, de la Dirección General de Educación Extraescolar y Madre de Familia. Bienvenida. Del doctor Alejandro Ramírez Blanco, médico en enfermos terminales, psiquiatra de niños y adolescentes. Bienvenido. Gracias. Del doctor Gonzalo López Luna, médico cirujano, que también hoy nos acompaña aquí en Escuela para Padres. Bienvenidos a todos. Los adultos pensamos que los niños no se cuestionan el problema de la muerte e incluso cuando nos preguntan acerca de este tema damos respuestas fantásticas y muy poco convincentes. Escuela para Padres, como usted sabe, es un espacio que se ha creado en televisión para analizar, para platicar sobre temas que involucran a la familia, para darle a usted una orientación para que forme hijos mentalmente más sanos, física y mentalmente. Queremos invitarle que si a usted le surge alguna duda ahora que estemos platicando, de inmediato se comunique con nosotros para que los especialistas le contesten a los siguientes números telefónicos: 341-2583, el 396-8177, con las extensiones 105 y 123. Para el interior de la República, por favor, marquen el 915. Yo les sugiero que estos números telefónicos usted los tenga anotados en un lugar especial de su agenda para que todos los martes, a partir de las 9:30 de la mañana, usted se ponga en contacto con nosotros para opinar, para sugerir temas que crea que son convenientes, que deben ser tratados en Escuela para Padres, para preguntar dudas, para criticar también, ¿por qué no?, y para pedir alguna orientación sobre algún problema específico que usted esté pasando. Y también queremos invitarle que si usted quiere asistir con su familia al estudio, si usted representa alguna institución educativa o es alguien que esté dando cursos, pues bienvenidos. Simplemente llámenos a un número telefónico que le voy a dar, que estará a su disposición de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Este teléfono es el 396-8177 con la extensión 123. Y bien, vamos a invitarles a todos, a ustedes que están en casa y a todos los que estamos en el estudio, a que veamos un reportaje informativo que sobre este tema ha preparado el equipo de producción. Adelante, por favor. Explicar a los niños lo que es la muerte es algo que resulta muy difícil y mucho más lo es aprender todos juntos a vivir sin alguna persona muy cercana o muy querida. De la actitud que tomen los padres frente a la muerte, ya sea solemne, dramática, evasiva, dependerá también la imagen que de ella se formarán los niños, la cual puede ir desde ser tomada como un proceso natural en los seres vivos hasta algo que les cause terror. De igual forma, la idea que sobre la muerte tengan los niños variará de acuerdo a su edad. Para el niño pequeño de 2 a 6 años, este acontecimiento estará lleno de fantasías. En cambio, los niños entre los 9 y 10 años ya son capaces de comprender lo que ella significa desde varios aspectos, como algo natural e inherente a los seres vivos, y también como la partida de esta vida de acuerdo a concepciones religiosas, filosóficas o sociales. Sea cual fuere la edad de los niños, los padres deben aprender a manejar una situación de separación entre el niño y un ser muy querido para él, de tal forma que no permanezca en él ni el periodo de duelo por un tiempo mayor de lo normal, ni desarrolle sentimientos de culpabilidad y mucho menos
viva angustiado por el temor a su propia muerte. Cuando acontece una muerte en la familia, es importante que los padres eviten los siguientes errores. Se debe evitar idealizar demasiado al desaparecido como si hubiera sido una persona sin ningún defecto, ya que podría desarrollar en los niños un sentimiento de inferioridad o un rechazo respecto al difunto. No debe mantenerse culto al desaparecido llevando luto eterno o dejando sus objetos personales tal cual él los dejó. Es necesario que la alegría vuelva a renacer y que el niño encuentre personas que le den cariño como sustitutos de sus seres queridos. Tampoco hay que irse al otro extremo y hacer como si nada hubiera pasado, evitando mencionar al difunto de ahí en adelante. Ese misterio causa angustia en el niño. Cambiar de tema cuando el niño pregunta es más negativo que decirle las cosas por dolorosas que éstas sean. Cuando se pierde un hijo, nunca deben los padres esperar que el otro hijo llene el vacío del que murió y que cumpla con las expectativas puestas en él. Con esto, el sobreviviente puede sentirse fracasado. Finalmente, no se deben crear falsas esperanzas en los niños diciéndoles que su padre o madre ausentes van a volver algún día. Esto avivará su decepción. Cuando ocurra un fallecimiento, es necesario adquirir una actitud serena frente a los niños para no asustarlos. Más vale ayudarlos a soportar y a aceptar el dolor de la separación con ternura y cuidados. (341-2583, 396-8177, extensiones 105 y 123. Para el interior del país, 915. Bien, iniciaremos ya la plática con los especialistas aquí en el estudio acerca del significado de la muerte ante los niños. Y yo quisiera preguntarles, ¿los niños alcanzan a comprender exactamente qué es la muerte, según la experiencia de ustedes? Según mi experiencia personal, va a depender mucho de la edad del niño, como nos dijo el reportaje que pusieron hace un momento, va a depender mucho de la edad del niño, va a depender mucho del ambiente de la familia, qué tanto vivan una negación de la muerte, qué tanto puedan ver la muerte como una parte natural de la vida. Un niño pequeño va a vivir mucho la fantasía, digamos. Si nosotros vemos una caricatura del coyote que va contra el correcaminos, ese pobre coyote cada rato lo matan, se mata, pero inmediatamente está otra vez atacando al correcaminos. En mi opinión, el niño pequeño, la muerte la vive, como decía el reportaje, vive bastante la fantasía, pero ya un niño mayor sí va a sentir lo que es la muerte, va a sentir la ausencia, y entonces creo que merece, como persona humana que es el niño, ser tratado con todo el respeto, como si fuera un adulto, vamos. A su edad hay que explicarle por qué sí sabe y por qué sí siente. Esa es mi experiencia, no sé, el doctor Alejandro. Sí, bueno, el pequeño vive la muerte como un abandono, como una separación. Si uno le pide a un pequeño que nos muestre qué es la muerte, se queda quieto, se queda tranquilo, se queda paralizado. También los chiquillos hay que tomar en cuenta de que lo que tienen cerca es a papá y a mamá, y a veces ellos también tienen ideas de herir, de lastimar a los padres, y eso uno lo ve cuando la madre está llorando y le dice el pequeño, ya te perdono, no sigas llorando, porque él tiene esa idea omnipotente de que puede provocar daño. Y si llega a morir la madre y no se le explica esto, él queda con esta idea, con este sentimiento de culpa para toda la vida. Por eso decíamos entonces que los niños en algunas ocasiones desarrollan ese sentido de culpabilidad ante la muerte de alguno de los padres, o también ante la muerte de algunos hermanos, de alguno de los hermanos, o de algún miembro muy cercano a la familia y que haya convivido con ellos, por lo que usted acaba de explicar. Así es, tienen ellos esa idea omnipotente, se creen ellos todavía que ellos pueden mandar el mundo, de que las paredes
son ellos, los padres son ellos, les cuesta trabajo ir separando. Y además tienen esta situación de que tienen la idea, como había dicho, de que pueden lastimar. Y si se quedan con esa idea, uno tiene que abrir ese espacio para dialogar con ellos. Porque como niños, en muchas ocasiones, si les regañan los papás o los hermanos mayores, sienten mentalmente o muy dentro de sí, pues, que se muera, o se los dice, no, muérete, no te quiero. Y si sucede algo en ese momento, entonces ellas se quedan con ese sentido de responsabilidad o ese sentido de culpabilidad. ¿Qué hay que hacer para evitar este tipo de problemas? Yo creo que es ubicarnos también en la cuestión de que hay gente que tiene 20, 30, 40 años y a veces tiene ese pensamiento de un pequeño, ¿no? Cuando le sale algo mal, él mismo desea de repente decir, ojalá te parta un rayo. Ese es un pensamiento de un pequeño. Y hay que tomar en cuenta la evolución del pequeño para poder dialogar con él. A veces pensamos que estamos a cierta edad y que él nos va a entender. Uno tiene que bajar de esa edad y dialogar con él. Caray. Arquitecto Barreiro. También hay una cosa que es, yo creo que la forma como nosotros educamos es en muchas veces con represión. Entonces el niño, obviamente, pues cuando hace una actitud de que quiero que te mueras, inmediatamente vienen sentimientos de culpa, siendo que la rabia en el hombre es una cosa natural. Y si nosotros enseñáramos a que los niños puedan sacar su rabia y los adultos podamos también sacar la rabia, entonces lo vemos como un desahogo de una necesidad, de un coraje que tenemos, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos darles la facilidad en casa de que hubiera un lugar en donde ellos puedan también desahogarse sin que se les regañe, sea un lugar destinado al desahogo, que puede ser no nada más del niño, sino de toda la familia. Yo creo que eso puede ser muy interesante a nivel arquitectónico, en un lugar de la casa, en donde él pueda llorar, donde él pueda gritar, donde pueda desahogar esa rabia que todo ser humano tenemos y que hay que simplemente echar fuera. Es incontrolable muchas veces, ¿no? Tal vez esto que usted menciona se dé a través también de los juegos, cuando ellos están gritando, subiendo, bajando. Entonces, lo ideal es que sigan haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sin estarlos deteniendo, que griten, que saquen todo este tipo de cuestiones, de alguna manera. Sí, hay momentos en que se debe hacer eso. Los niños por eso juegan, porque tienen que ir liberando ese tipo de energía, ¿verdad? Claro. Doctor Martín. Yo considero en el cuestionamiento de si los niños comprenden la muerte está muy en relación a que los adultos en muchísimas ocasiones no comprendemos realmente qué es la muerte. Todo está muy en relación al miedo que le tenemos a la muerte, ¿sí? Y considero que lo importante es enseñar al niño a no tener miedo a la muerte. Es algo que desde luego se tiene que ir dando poco a poco, ¿sí? Y de alguna forma, si nosotros analizamos datos históricos, pues desde nuestros antepasados, desde la Edad Media, se viene negando realmente qué es la muerte, ¿sí? Y entonces la situación está precisamente en no negar la muerte, ¿sí? En enseñar al niño a comprender la muerte, ¿sí? Y es algo que se tiene que dar paulatinamente. Sí, doctor González. Lo que sucede es que al niño le vamos transmitiendo nuestros miedos. Nosotros, como decían los doctores, pues sentimos temor hacia la muerte. Entonces les vamos transmitiendo nuestros temores al niño. El niño es común que jugando, ¿verdad?, agarre una pistola, una metralleta de juguete y pues mate al compañerito de juego. Los padres nos alarmamos cuando el niño frecuentemente está ocupando el término muerte, ya te maté, ¿sí? Si lo dejara uno al niño en sus juegos, le estaría uno ayudando a perder el miedo, ¿sí? No le dejaríamos ver nuestros miedos, ¿sí? No lo atemorizaríamos al niño. Entonces, lo mejor es dejar al niño, ¿verdad?, darle esa libertad en sus juegos. Enfrentarlo a la realidad, sí es cierto, ya lo decía el doctor Alfonso, hablarle con la verdad. Merece respeto, es una persona y se le tiene que hablar con la verdad. Si falleció el hermano, falleció el abuelo, sobre todo los abuelos, ¿verdad? O sea que los niños se encariñan mucho con los abuelitos. Si tienen una pérdida, pues hay que decírselas, porque después
a dónde está el ser querido. Entonces, podría decirse que es importante decirle y explicarle a los niños de qué murieron, por ejemplo, su papá, o de qué murió su mamá o su hermano, explicarles claramente esto. Sí. Yo no diría nada más importante, sino necesario. Necesario. Yo creo que es muy importante el que nosotros, los hombres, nos podamos despedir de los otros hombres. Si no, nos queda trunco nuestro proceso afectivo. Entonces es importante que el niño sepa que el abuelo está enfermo, que el papá está enfermo, que el abuelo está grave, que el abuelo está muy grave, que el abuelo va a morir, ¿verdad? Mucho es el sentido que nosotros le demos precisamente a una cosa natural que es la muerte. Si nosotros la adoptamos con un pavor espantoso, el niño va a tener pavor. Si nosotros la adoptamos con culpabilidad, el niño también va a tener culpabilidad. Todo eso es un proceso de educación que tenemos que ir manejando y dándole un sentido, que es el sentido correcto y real de la existencia, ¿verdad? Si nosotros tenemos un sentido de que vamos a morir, tendríamos mucho menos problemas tratando de amasar dinero, tratando de dominar al otro, ¿verdad? Tratando de ser el non plus ultra. Yo creo que tenemos que tener un sentido, por ejemplo, de amar. Y si podemos darnos un sentido de amor, en ese sentido la muerte va a ser una culminación de mi propia existencia en paz. Entonces no tengo por qué tener miedo ni tantas preocupaciones. Al niño le transmitiremos también que la muerte es un proceso natural, así como los pájaros, como las moscas, como lo que el niño inclusive mata, ¿no? Matar moscas es una cosa muy común, es un proceso. El pájaro de repente amanece muerto, no es un proceso natural. Si nosotros vamos viendo ese proceso natural y explicándoselo claramente al niño, el niño va a tomar también cierto sentido de vida que le permitirá tener una mejor calidad de vida, aprender más fácilmente qué es el amor incondicional. Claro. Sí, doctor. Yo creo que hay una cosa que tenemos en cuenta. El doctor Alejandro hablaba mucho de posibilidad de sentimientos de culpa. Kubler-Ross, que es una doctora famosísima, es la madre de la tanatología moderna actual en el mundo, nos dice que la culpa es la compañera más fiel de la muerte. Entonces, cuando se habla de ojalá te mueras, ese pensamiento mágico, es una cosa que va a llenar al niño posiblemente de una culpa muy grande que los adultos debemos entender, pero sabiendo que nosotros también cuando hay una muerte de un ser querido nos vamos a llenar de culpa. Es un proceso que en la familia se tiene que ventilar. Pero yo creo que una cosa que se debe de tener en cuenta al hablar de la muerte, quizás no meternos tanto en filosofías o en teologías en un niño. Para un niño la muerte es la pérdida de un ser querido, la pérdida de una relación. Al niño no le importa que se paró el corazón, que dejaron de respirar los pulmones, lo que importa es que ya no va a volver a ver al abuelito, lo que importa es que ya no va a volver a ver a la mamá, lo que importa es esa pérdida de relación humana, y entonces creo que la muerte es un proceso, aunque natural, tenemos que enfrentar la verdad, es un proceso doloroso. Muy doloroso. Y tenemos que acompañar al niño en su dolor. Y creo que eso sería una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Cuál es el dolor del niño? Entenderlo, comprenderlo y vivir con él ese dolor. Kubler-Ross habla de que al niño se le debe de permitir, si el niño quiere, estar con el hermanito que está seriamente enfermo, estar con el papá, acariciarlo, tocarlo, ayudarle. Kubler-Ross insiste en que el niño es una persona. Entonces, en estas épocas, sabe usted que morirse es un lujo de ricos y enfermarse peor. Sí, tremendo. Entonces, muchas veces hay familias en que empiezan a tener problemas económicos. Kubler-Ross insiste en que en mesa familiar, mesa redonda familiar, se diga cuál es el problema económico, que el niño tenga el derecho de decir, de mi domingo yo voy a dar la mitad, siente que él está dando ese amor, que hablaba el arquitecto, dar ese amor a la familia. Y se le debe de ayudar a que se despida, como decía el doctor Felipe, se despida del ser querido. Siempre que un niño
quiera estar en un funeral, siempre que un niño quiera ver un cadáver, no hay por qué impedírselo. Eso es una pregunta y es algo muy importante porque muchos padres de familia evitan por miedo, precisamente porque también tenemos miedo los adultos, como decía el arquitecto. Se dice, no veas, mejor recuérdalo tal como lo conociste en vida. Lo que usted dice entonces sí es dejarle al niño acercarse a ver el féretro, ver a su amiguito, a su mamá, a su papá, etcétera, porque tienen ya una tranquilidad, están dormidos. No, bueno, ahorita vamos a ver la experiencia de la maestra, pero ¿cuál es su punto de vista? Se termina el ciclo, se puede despedir. Una vez, el caso es opuesto. Una mamá, su hijo murió y no se lo permitieron ver el cadáver por el accidente. El hijo murió hace como unos 7 años y esta señora todas las noches tiene la pesadilla de que el hijo está vivo en la tumba, reclamándole que por culpa de ella lo enterraron vivo, porque no terminó el ciclo, la despedida. Por doloroso que sea, por traumático también. Creo que tenemos, sí, para mí lo principal es enfrentarnos que la muerte es dolorosa y saber manejar el dolor que significa la pérdida de una relación. Bien, hay varias opiniones y una experiencia muy importante que ha vivido la profesora Laura Rodríguez Guízar. Ella nos va a explicar su problema y las opiniones que ustedes tienen listas también para vertirlas. Adelante, profesora. Bueno, voy a tratar de narrar brevemente la experiencia que yo tuve. Yo perdí a mi madre a los 8 años. Mi madre falleció de cáncer, o sea que tuvo un proceso de enfermedad bastante largo. De hecho, yo la recuerdo siempre enferma. Sin embargo, cuando mis padres supieron que ya llegaba el final, un día me dijeron que si podía ir a casa de una amiguita a jugar, que si quería yo ir, pues sí, encantada de la vida, ¿no? Yo quiero ir a jugar con mi amiguita. Me llevaron a casa de la amiguita y estuve prácticamente un mes ahí. Yo preguntaba por qué no iban por mí, ¿no? Entonces, con el que hablaba por teléfono era con mi papá. Ya vamos a ir por ti, ya vamos a ir por ti. Y un buen día llegó mi papá por mí y ya no regresé ni a mi casa ni con mi mamá. O sea, mi mamá falleció, hicieron todo lo que fue el sepelio y demás, pero a mí nunca me dijeron que había fallecido. O sea, la idea era que pues, no enfrentar esa situación dolorosa. Entonces me dijeron, bueno, tu mamá se fue con un tío que vive en Estados Unidos y allá está, se está curando allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces parecía increíble, pero pues yo esperé a mi mamá 2 años. O sea, yo tenía la ilusión de que mi mamá regresara y durante 2 años estuve esperándola, hasta que por equivocación de una de mis primas, ¿verdad? Porque esto se puso de acuerdo toda la familia de que no dijeran nada, por equivocación de una de mis primas supe que mi mamá realmente había fallecido. Pero para mí fue una experiencia terrible que hasta la fecha creo que todavía no he podido superar. Ese sentimiento de pérdida, por un lado la ilusión de que va a regresar, ¿no? Por otro lado, bueno, ¿por qué no me escribe? ¿Es que ya no me quiere? ¿Sí? ¿Por qué? Es que aunque muy enferma que esté, ¿por qué no se acuerda de mí? ¿Qué está pasando? Entonces, ahora que falleció mi papá, hace 1 año más o menos, yo lo viví con mis hijos y traté de que ellos supieran que había fallecido. No los llevamos al sepelio, eso sí yo tengo pues unas ideas al respecto, ¿no? Pero ellos creo que asimilaron la pérdida mucho mejor que como yo asimilé la pérdida de mi madre, ¿no? Al saber que mi papá estaba enfermo, que pues no sé, la gente se enferma y al final tiene que morir, y creo que lo aceptaron así, e incluso ellos me ayudaron a mí a soportar la pérdida de mi padre. Pues yo quisiera después escuchar la opinión, el punto de vista de ustedes como especialistas, además de eso que acaba de mencionar la profesora, de que no quiso llevar, por ejemplo, a sus niños al sepelio, ya cuando van a enterrar y todo este tipo de cosas en un panteón. ¿Qué tan conveniente es o no es conveniente llevar a los menores a esta cuestión? Sí verlos tal vez en la funeraria, al que está fallecido, pero llevarlos al panteón, ver todo el proceso de enterrarlos, etcétera. Esto, ¿qué tan conveniente es? ¿Qué tan no conveniente es? Vamos a hacer únicamente una pausa. Estamos en Escuela para Padres analizando el tema
del significado de la muerte ante los niños. Regresamos en un momento. Escuela para Padres es un espacio de orientación familiar en el que usted puede dialogar con especialistas y resolver sus dudas. Todos los martes a las 9:30 de la mañana. Bien, entonces está con el doctor. Quisiera retomar las fases del duelo. ¿Cómo no? Las fases del duelo primeramente es la negación. Es cuando a alguien le dicen, oye, murió tal persona, dicen, no es posible, si ayer estuve con él. Lo que entra primero es que uno niega. Y puede negar uno horas, semanas, meses, años, décadas. Después la segunda fase sería ira, enojo. Y hay que permitirlo, la persona tiene una ira y un enojo. Y hay que abrirle espacio. Posteriormente viene el manejo de la culpa, que es la negociación con la vida. Ahora voy a ser mejor padre con los que quedan, o si fue la compañera, X cosa. Hay una negociación con la vida. Los médicos también tenemos esa negociación con la vida. Ahora voy a leer todos los reimpresos dedicados a este tema, etcétera. Es decir, uno también está negociando con la vida. Posteriormente cae en depresión y después la resolución. Esto también sucede en el caso de la profesora en cuestión de la salud. Cuando alguien tiene cáncer, es algo que no quisieron aceptar, van y buscan otro médico, van y buscan otra situación. Hay primero la negación, después la ira y el enojo. Se va teniendo estas fases del duelo también con la salud, igual que con la pérdida total de la persona. Muy bien, o sea, son fases que se tienen que pasar, que Sí. todo ser humano tenemos que pasar y Así es. superar. Sí, doctor. Yo también, añadiendo lo que decía el doctor Alejandro, hay esto. Esas 5 etapas que mencionó el doctor, siempre las mencionamos en el sentido lógico. No necesariamente se viven cronológicamente en ese orden. Sí. Y puede ser que alguien de la etapa de negación pase a la etapa última de aceptación y regrese a negación y así esté, ¿no? Pero en el duelo también sucede exactamente lo mismo. No nada más esto pasa con el enfermo terminal, también pasa con la familia. Yo creo, siguiendo a la doctrina de Kubler-Ross, que el duelo, y aquí entra la vivencia del niño con toda la familia, yo creo que en el duelo sí se debe de ser consciente que los miembros de la familia pueden estar en diferentes etapas de duelo. Posiblemente el niño esté en rabia porque no ve a su mamá o a su papá, y quizás la hermanita esté en negación, y quizás un miembro de la familia esté en un tipo de depresión reactiva, o quizás alguien esté haciendo, antes de que muera el ser querido, lo que se llama el duelo anticipatorio. Cada miembro de la familia puede estar en distintas etapas. Entonces, uno tiene que ser consciente de esto para poder entender las necesidades afectivas, emocionales de cada uno de los que forman las etapas, incluyendo de una manera muy concreta y muy real, insisto, son personas, a los niños. Me parece que la experiencia que vivió la profesora es tremendamente dramática, tremendamente dramática. Y creo que la profesora es muy valiente en decirnos su experiencia aquí, y creo que nos va a ser de una ayuda muy grande a todos para concientizarnos en que tenemos que vivir el duelo anticipatorio y tenemos que vivir después el duelo. Yo he conocido casos de niños que han hecho intento de suicidio por lo que le pasó a la profesora. O también he tenido casos en que se les dice, es que Dios quiso llevarse a tu hermanito, y viene una ira contra Dios espantosísima, que luego se va a traducir en sentimientos de culpa prolongados y dolorosos. Creo, como decía el arquitecto, que tenemos que insistir en ver la muerte como un proceso normal, doloroso pero normal, y ayudarnos a vivir esas etapas de duelo
cada persona en el orden en que está según sus necesidades. ¿De qué manera podríamos entonces explicarle a los niños, a los menores de edad, por ejemplo, ya en la cuestión místico-religiosa? En este caso usted mencionó, se dice, bueno, se fue con Dios o se convirtió en angelito, porque a veces también se usa esa palabra, y entonces el niño siente ira y enojo contra quien se lo llevó. ¿Cómo se deberá explicarle entonces ya cuando se tocan puntos religiosos o místicos, arquitecto? Bueno, hay un ejemplo que es bastante claro, porque nos ayuda físicamente a ver las cosas. En general, en todas las religiones, se tiene la idea de un paso a otra vida, a otra forma de existencia. Primero, creo que para entenderlo nosotros adultos, nosotros sabemos que cuando se gesta la vida en el seno materno, hay un nacimiento y es una forma diferente de vivir la vida. Uno en el seno materno está oscuro, calientito, en agua, no respira, sino a base de la alimentación, etc. Es la misma vida, nada más que en otra forma. Si nosotros al morir tenemos esa idea de la otra vida, pues es la misma vida que se cambia de estado, que se transforma. Se puede ver muy fácilmente con un gusano y una mariposa. Y a un niño pequeño, ahí hay una manera muy fácil de hacerle entender cómo van cambiando la forma de vida. Es el mismo gusano que estuvo un tiempo aletargado y que después se transformó en una mariposa para un cambio de vida. Por ejemplo, eso puede ser una ayuda muy sencilla para un niño pequeño, ¿no? Y bueno, a un niño mayor, a un niño que ya razona, que ya piensa, que ya se da cuenta de las cosas, bueno, pues precisamente a base de toda la idea de la fe, hay ciertas cosas que no podemos explicarlas, ¿no? Porque precisamente por eso está la fe, y la fe es una parte de la naturaleza del hombre, una parte necesaria en el hombre. Eso no se puede estar explicando con matemáticas, es una fe que se puede vivir, eso sí. Entonces, si la persona, si el adulto vive en base a esa fe, en base a ese amor incondicional del que hablábamos, que va a llevarnos a un cambio diferente de existencia, el problema va a ser el arrancar a la persona, que eso va a tener dolor y que también hay que manifestarlo. O sea, al inyectar a un niño duele, ¿verdad? Pero si el niño acepta ese dolor momentáneo, es más fácil que se cure con la inyección, que si el niño no lo acepta y empieza a berrear y entonces se golpea porque corre para que no lo inyecten y entonces hay que agarrarlo y hay que poner la inyección a fuerza, le duele mucho más, etcétera. Finalmente el proceso es mucho más doloroso cuando no se tiene esa aceptación del dolor. Y por no aceptar el dolor, muchas veces se cae en el problema de la culpabilidad, en el problema de la frustración, en el problema de la angustia y no ver las cosas de forma natural. Claro. Y regresando un poquito a lo que decía la profesora, de no llevar, por ejemplo, ella no llevó a sus hijos al sepelio, ya al panteón. ¿Qué tanto debe ser así o no así? Mi punto de vista es que el niño va pidiendo, va solicitando, hasta donde el niño vaya también solicitando hacer las cosas. Si el niño, al ver al familiar enfermo, pudo despedirse suficientemente, pudo quizá llorar, acariciarlo, estar con él en el último momento, a lo mejor ya no hace falta que vaya al panteón. A lo mejor puede ser muy doloroso para el niño o un dolor muy fuerte el ver cómo están sepultando al ser querido. Pero habrá algún adolescente quizá que en el momento él quiera, en un acto así como medio heroico, ¿no? Es decir, es que yo acompañé al ser querido hasta la tumba. Bueno, pues entonces hasta la tumba hay que llevarlo, ¿no? Yo creo que depende mucho de lo que dice el arquitecto, niño, ¿no? Eso es verdad. Yo voy a comentar algo acerca de un niño que tengo de 9 años y que conoció a una persona de 80 años. Entonces, cuando él nació, pues el señor era amigo de la familia, frecuentaba la casa, entonces lo abrazaba, le dirigía palabras de cariño. Más tarde, pues yo creo lo vio él hasta los 3 años. Y le comenté al niño, le digo, ¿sabes qué? Murió el señor Santos. Ese era el nombre del señor. El que te decía Reyesito. Dice, sí, fíjate que no me acuerdo muy bien cómo era,
Pero me acuerdo de que me decía Reyesito, dice, ¿y dónde está? Pues está en su casa. Se va a sepultar el día de hoy. Dice, ¿puedo ir? Le digo, sí, ¿cómo no? Entonces, lo que dice el arquitecto es cierto, es verdad. Sí, los niños lo van pidiendo. El niño me pidió, él deseaba ir al funeral. Es más, cargó incluso un arreglo floral. Iba muy contento porque acompañó a ese ser querido que de alguna forma le dio cariño en algunos años de su vida. Él se sintió a gusto, ¿sí? Claro. Y estaba contento. Lo mismo sucedió con mi hija. Falleció su maestra y bueno, pues ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a decirle. ¿Y quién le dice? Ese es otro problema. Ese es otro problema, ¿sí? Bueno, pues en este caso yo se lo dije, pero le tiene uno que hablar con la verdad. Fíjate, murió tu maestra tenía tantos años, tuvo este problema, y lo que dijo el doctor Alejandro, viene la fase de negación. ¿Por qué ella? ¿Sí? Era su maestra de la iglesia, y dice, ¿por qué ella? Alguien de la familia se le ocurrió decirse, pues se la llevó Dios. Pero ¿por qué a ella si era tan buena? ¿Sí? Entonces la niña lloró. Lloró y yo siento que resolvió su problema. Lo mismo que le sucedió con un pajarito. Lloró y llevó al pajarito, lo metió en una caja, la acompañamos, lo fue a sepultar en el árbol más bonito, porque dice, en este árbol es donde estaba este pajarito. Posiblemente fantaseó, pero al irlo a sepultar resolvió su problema. Pues sí, ¿sí? Ahí terminó con eso. ¿Usted quería decir algo, profesora? Le digo que yo tengo, ¿qué le digo? Yo nunca vi a mi madre muerta. De hecho, bueno, no se cumplió el ciclo porque yo nunca me despedí de ella. Pero con mi padre me tocó exactamente todo lo contrario, estar sola en el hospital con él y verlo todo el proceso final, la lucha de los médicos por tratar de revivirlo, etcétera, y luego lo que es el sepelio. Y sin embargo, esa imagen que tengo de ya mi padre en un féretro, mentira que se ven dormidos, o sea, mi padre quedó distorsionado de la cara, entonces no se veía dormido. Y tengo esa imagen, entonces yo me pregunto, bueno, ¿qué hubiera preferido? ¿Continuar con la imagen de mi padre como un hombre activo, cariñoso, que siempre fue, o verlo así, ¿no? Eso es por lo que yo dudo de que qué tan conveniente es para los niños ver esa etapa final. Sí, pues es tremendo. Estamos en Escuela para Padres analizando el tema del significado de la muerte ante los niños. Hacemos una pausa y regresamos. Escuela para Padres es un espacio de orientación familiar en el que usted puede dialogar con especialistas y resolver sus dudas. Todos los martes a las 9:30 de la mañana. Bien, y continuamos aquí con los especialistas. Una pregunta que también surge mucho y muy frecuente entre los padres es ¿cuánto tiempo debe durar el duelo y sobre todo en un niño? Si es que debe llevarse un duelo, un niño. Estaba yo pensando sobre, quizás no es ahorita la respuesta al duelo, que la comunicación que tenemos los seres humanos a través, si tenemos confianza, autonomía, iniciativa, industria, identidad, y lo que se hablaba del adulto, si llega a tener integridad, si no está desesperado ante la muerte, esta comunicación, si uno tiene confianza, entonces el chico va a comenzar y va a darse la confianza. El chico sabe a quién creerle y a quién no creerle. Se acerca a uno y si uno no tiene esa confianza, lo perciben. Tiene uno que abrir, tener esa fuerza yoica, y la comunicación de la enfermedad, por ejemplo, en el hospital de pediatría del centro médico, se lo dejamos a esas personas que deben tener esa confianza, que son los padres. Entonces los padres deben comunicarle al hijo que él tiene leucemia, que tiene cáncer, está el oncólogo y también puede estar el de salud mental para soportar tanto a los padres como a la criatura, como al equipo tratante.
Pero tiene que ser esto a través de una persona que realmente ellos le tengan confianza, si no entra la negación, si entra alguien a decir, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad o de un duelo, o de una muerte, a alguien que no tienen ellos realmente confianza, pues lo niegan, entra automáticamente la negación. Doctores, en el caso de que a un niño o niña, lo que sea, pero un menor de edad, se le comunique el fallecimiento de un ser querido y el niño lo tome sin mayor problema, sigue haciendo sus mismas actividades, jugando, si es que estaba jugando, o sea, no siente inmediatamente una repercusión o esa ausencia, ¿es normal o hay que hacerle entender las cuestiones o que siga jugando? Depende cómo lo esté tratando la muerte, la familia, cómo lo ha ido afrontando la familia, que es el proceso de la muerte. El chico entre los 7, 8 y 9 años tiene una angustia a la muerte, quizás todos podríamos recordar, porque aquí ya no tenemos la amnesia de los primeros 5 años, sino que es una experiencia que quizás podríamos hacer un esfuerzo y recordar entre los 8, 9, 10 años la angustia ante la muerte que se llega a tener todo ser humano. Después de los 10 a los 15 años ya puede elaborar las fases del duelo, ya estamos hablando de que ya está equipado para aceptar la muerte. Claro, Sí, ahora doctor. muchas veces está en relación a lo que se comentaba al ambiente que lo rodea al niño, ¿sí? En general, cuando hay un ambiente en la que acaba de fallecer un ser querido, pues es un ambiente de grandes emociones, ¿sí? Y definitivamente pues el niño tiene que participar, ¿sí? La comunicación es básica en esto, ¿sí? Lo que se le transmite al niño, lo comentaba el doctor Alejandro. En ocasiones el miedo lo va a percibir el niño desde el mismo médico, ¿sí? El médico en la forma de decirlo o no decirlo. Los médicos a veces cotidianamente estamos viviendo cuando hay situaciones de que muere algún paciente y a veces rehuimos a decir quién va a transmitir esto al familiar, ¿sí? Entonces, esto está muy en relación, como decía el doctor, a la confianza. Se requiere de mucho apoyo, ¿sí? Y todos también tenemos que tener un apoyo a sí mismos, ¿sí? Un apoyo emocional, ¿sí? Para que de alguna forma nosotros sepamos transmitir ese apoyo, ¿sí? Y no se derive todo en represión o en negación a este ambiente. Claro. Y lo mismo al revés, sí. Perdón la interrupción. No, hay cuidado. Si el niño, al contrario, al recibir la noticia de la muerte, entra en una fuerte etapa de rabia, hay que permitirle que grite, que diga, que patee, que golpee, que se desahogue. Muchas veces tenemos la costumbre de decir, de ver el coraje como algo malo y cállate, no des espectáculos. El niño debe de tener toda la libertad para poder él enfrentarse a su propio duelo, que desde el momento en que se lo dicen puede iniciarlo. Y también posiblemente los adultos sintamos que el niño no sabe tanto sobre la muerte. Así es. Hablando el niño enfermo terminal, Cecily Saunders es una enfermera que luego se recibió de médico y fundó un hospital de cáncer en Londres. Ella tiene una experiencia muy significativa. Un grupo bastante numeroso, como 30 enfermos de leucemia, les ocultaron su enfermedad. Se pusieron de acuerdo médicos, enfermeras, todo el personal, y les ocultó la enfermedad. Les hicieron una encuesta y todos sabían que tenían leucemia y todos sabían que se iban a morir. El niño también lo sabe y ve la muerte de una manera muy diferente. Quizás los adultos nos llenemos más de angustia, quizás los niños tengan la facilidad de ver la muerte como algo mucho más natural. Están menos viciados en el concepto de vida, están, sí, más abiertos a todo lo que es la vida y todo lo demás. Hay una experiencia, me gustaría también platicarla, de Pilar, la licenciada Pilar Calvin, trabaja con nosotros en la asociación. Ella hizo una serie de dibujos, les dijo a los niños que hicieran dibujos a niños con leucemia. En todos los dibujos hay elementos de muerte, así en el dibujo natural. Nadie le dijo sobre qué tema, cada quien fue el tema que quiso. Hay lápidas,
hay cruces, hay iglesias, hay caminos que no llegan a nada, en fin, hay elementos de muerte en esos dibujos, es una cosa muy interesante. Seguramente aquí en Escuela para Padres vamos a tratar este tema de lo que hablan los especialistas en los meses siguientes. Por lo pronto, uno de los objetivos primordiales de esta serie Escuela para Padres es darle a usted respuesta a sus dudas y a sus interrogantes que nos hace llegar a través de la televisión. Interrogantes, perdón por la palabra. Bien, la señora Magaña de Morelia, Michoacán. ¿A qué se debe que a raíz de la muerte de su padre, sus hijos ni siquiera hablan de él, ni siquiera lo mencionan, siendo que fue padre ejemplar? Cuando él murió, ellos tenían 6 y 8 años. Él murió en un accidente de carretera. ¿Alguna opinión de ustedes? Quizás pudiera estar en relación a que en el momento, como ya se ha estado mencionando, cómo se les transmitió la muerte, ¿sí? Si lo tomaron de alguna forma, en forma indiferente, como algo que se llega a veces a tomar, y entonces para ellos pues no fue muy importante, ¿sí? Y eso estaría a lo mejor un poquito en relación. Sí, a ver, la profesora y luego el doctor. Podía estar también relacionado con el hecho de que si los niños hablan de ese ser querido van a lastimar a la madre, ¿no? Podía ser también esa situación. Doctor. Hay momentos que hay familias que tienen secretos y como que no se puede abrir algo aunque todo el mundo lo sabe, entonces lo tienen cerrado. ¿Y aquí qué sería lo conveniente? ¿Cuál sería lo Abrirlo. Abrirlo. Uno tiene que abrir las cosas, sí. Yo siento que porque es una pérdida más dolorosa, ¿sí? O sea, no se habla abiertamente del padre que falleció. Incluso pudiera haber un gran sentimiento de frustración. Claro. Yo tenía expectativas de hacer muchas cosas con mi padre y mi padre me falló, se murió, me dejó solo. Entonces prefiero no hablar del tema. Entonces es un tema que todo el mundo lo conoce, pero que nadie lo ventila. Yo creo que las cosas hay que hablarlas para poder resolver y ver cuál es el problema. Exacto. Entonces la recomendación es hablarlos, ventilar este asunto, señora de Morelia, Michoacán. De Toluca, la señora Irma Arias. ¿Qué es tanatología? Y opina que se le debe hablar con la verdad al niño porque es capaz de comprender efectivamente. Así en forma breve, ¿qué es tanatología? Tanatología, como lo entendemos en la asociación, en sí es el estudio de la muerte. Pero dicho así queda muy frío. La tanatología es una ciencia y es una especialidad que trata de ayudar a quien padece una enfermedad terminal a que tenga calidad de vida, ya que cantidad no le podemos dar, y a que se prepare a que muera con aceptación, con dignidad, con paz. Ayudar a los familiares de un enfermo terminal a que tengan calidad de vida personal, calidad de vida en las relaciones interfamiliares, porque un enfermo rompe todo lo que es los roles de la familia, y prepararlos a la muerte del ser querido. Ayudar a las personas que sufren por la muerte de un ser querido a que hagan lo que se llama el trabajo de duelo en el menor tiempo y con el menor dolor posibles. Y todo lo que se relaciona a prevención, intervención y posvención en casos de suicidio. Ese sería el campo tanatológico. Muchísimas gracias por la explicación. Guadalupe Sumano, de Bosques de Aragón. ¿Cómo explicar a un niño la incineración de un familiar? Sí, bueno, es que precisamente en el cambio de vida, en el cambio de existencia, el cuerpo ya no es una persona. La persona la conforma el alma, el cuerpo y toda la experiencia. En el momento de que ya hay la separación de la vida, vamos a decir, del alma, entonces ya el cuerpo ya es un elemento únicamente material, el cual pues puede ser incinerado, ¿no? ¿Puede explicársele claramente esto al niño? Y la doctora Kubler-Ross insiste en que si somos conscientes de que el cadáver no es la persona, nos evitaríamos mucho sufrimiento y mucho dolor. Claro. Sería el capullo que queda. Lo importante está en la mariposa. La mariposa ya salió, ya cambió de existencia. El capullo se puede tirar. Claro. Gracias. La señora Rosas de Tlalpan, ¿qué repercusión tiene el niño si vio morir a su padre? Es decir, el padre murió en el hombro del niño al evitar que el niño se ahogara. O sea, ¿cómo ayudarle a superar esta etapa al niño? Es posible que el niño tenga una culpa muy fuerte.
sería cuestión de ayudar a que el niño hablara sus sentimientos para conocer realmente qué es lo que él está sintiendo. No jugar tanto con mi imaginación. Yo supongo que el niño está en... Posiblemente el niño tenga mucha culpa. Posiblemente al revés, sienta que su padre fue un héroe. Podríamos jugar con los dos elementos. Y entonces, o sea, ¿qué sería lo que se le podría recomendar? Abrir un espacio para terapia, para que pueda expresar lo que tiene adentro, para poder escucharlo. Bien, muchas gracias. La señora González, de la Colonia del Valle, ¿cuál es la actitud que los padres deben tener frente a un niño o adulto desahuciado? Verlo como persona. Sí, o sea, definitivamente es un, como decía el doctor Reyes, es una persona y debemos de decirle, pues, la verdad, ¿sí? No tratarlo como algo diferente y al contrario, darles todo nuestro afecto, ¿sí? Es cuando más va a requerir de nuestro afecto, ¿sí? Nuestro contacto, ¿sí? No alejarnos de él, ¿sí? Estar con él, estar cerca de él, porque el desahuciado, pues lo que más temor tiene es a morir solo y al dolor, ¿no? Entonces tenemos que cubrirle esas necesidades y el familiar tiene que estar cerca con él. Muy bien. Yo quisiera decir una cosa que la Asociación de Tanatología hace, es lo que llamamos realizar una ilusión, y quizás esto sea bueno decirlo aquí en público. Muchas veces un enfermo terminal o en fase terminal no puede morir en paz porque tiene alguna ilusión que hacer y que no se ha realizado. Entonces la asociación tiene un grupo, un equipo dedicado a eso. Si algún enfermo terminal tiene una ilusión que por X circunstancias la familia se le dificulta realizarla, si nos hablan y nos dicen, si la asociación puede hacerlo por el número de la asociación, eso le va a dar una tranquilidad muy grande al enfermo terminal. Cumplió sus ilusiones y va a ser un consuelo a los sobrevivientes de esta muerte. Esto ayudaría también mucho. Cómo no, muchas gracias. El señor doctor Ricardo Morales Hernández, él es especialista también en la muerte, es del Instituto Politécnico Nacional. Hablar de la muerte debe empezar como todo, con una educación desde niños. Ejemplo, la vida es comparable con una cajita de cerillos. Cuando se enciende está viviendo y cuando se va apagando es que va terminando poco a poco. Cuando no se educa hay traumas y hay que educar a que lo superen con educación, así como hay vida, hay muerte. Es una opinión del doctor. Si puedo decirle algo, esta es una de las cosas de la asociación. Estamos convencidos que hay que hacer en México una educación sobre la muerte. Y estamos convencidos que si quitamos el miedo a la muerte, estamos dando mucha plenitud de vida en cualquier etapa de nuestra vida. Cómo no, muchas gracias. De Ciudad Mante, Tamaulipas, la familia Cervantes Chapa, si el padre o madre muere, ¿qué hacer? Bueno, de alguna manera ustedes ya también estuvieron indicando lo que hacer si el padre o la madre fallece. ¿Algún comentario ligero para poder contestar los demás? Sí. Bueno, yo creo que sí es importante la actitud, como ya se habló aquí, la actitud que tengan los familiares. Para el niño la muerte de un padre es una pérdida muy grande. Si el padre sobreviviente ayuda al niño a que no sienta esa pérdida de afecto tan grande, que el niño sepa que todavía cuenta con alguien que lo quiere, con alguien que le va a dar ese soporte afectivo, creo que es más fácil para el niño superarlo. Muy bien, muchas gracias. La señora de Herrera del fraccionamiento Providencia de Azcapotzalco, ¿a dónde puede llevar a su hijo para que supere el trauma que se le creó con la muerte de uno de sus abuelos? ¿Alguna recomendación? Al DIF o a su clínica del Seguro Social de primer plano, o al DIF, que se tiene también bastante psiquiatra, salud mental. O sea, tendría que ser en salud mental. Entonces podríamos también indicarle al Instituto Nacional de Salud Mental del DIF, que está a su disposición también. A la Asociación Mexicana de Tanatología. También a la Asociación Mexicana de Tanatología. Quisiera darnos el número telefónico. Sí, mire, es el 575-97-98. 575-97-98. De Instituto Mexicano de Tanatología. Asociación Mexicana de Tanatología. Muy bien.
Señor Daniel Alvarado, le llamaremos después de que termine el programa. Señor Gómez, muchas gracias. Bonnie Ortiz y Blanca de Ortiz, muchísimas gracias porque siempre ven el programa. Grupo Buena Voluntad de México, Distrito Federal, muchísimas gracias. Señora Alicia Ramírez de Copilco el Alto, le contestaremos en el transcurso del día. Doctor Jorge Vázquez Herrera, muchas gracias. Señora Martínez, Laura Arana de la Colonia Popotla, señora Lucía Mejía de Ramos Millán, muchísimas gracias por sus llamados. Esperamos que usted nos pueda también escribir sugiriéndonos alguna temática a Carpio 475 en la Colonia Casco de Santo Tomás, en México, Distrito Federal, a esta serie Escuela para Padres de Canal 11. De igual manera queremos agradecer a todos y cada uno de los especialistas por su tiempo y sus comentarios, a la gente que ahora nos ha llamado, esperándole a usted que el próximo martes nos veamos a partir de las 9:30 de la mañana con un tema también sumamente importante que se tratará sobre la deficiencia mental y cómo se está tratando de superar esta etapa en nuestro país. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.